Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 27 de diciembre de 2024 y este es el último resumen del año que comenzamos como siempre por Estados Unidos, donde vemos que el Standard & Poor's está cerrando el año ahí en la zona de los 6.000 puntos, muy cerca del récord histórico. Ya podríamos volver a tomar la medición, que no debería diferir mucho porque quedan pocos días de rueda, y estamos hablando de un Standard & Poor's que está subiendo un 25% en el año, 25% el índice. Ni que hablar si miro Meta, que está subiendo 60 y pico, Tesla también, que después de la elección de Trump subió muchísimo, incluso la propia Apple. Yo hace un par de meses hice la evaluación de Apple, dije que me parecía que la evaluación era exigente, que Apple no le estaba ganando al índice durante este año, y ahora me tengo que comer mis palabras, porque a pesar de que Apple me sigue pareciendo que tiene una evaluación exigente, aunque por supuesto que no por eso significa que hay que salir a venderla, aún así con la evaluación que tiene está superando las expectativas, podría decir, porque está subiendo, está terminando, cerrando el año ahí con un 33% de suba, cuando hace un par de meses no le ganaba el índice. O sea, la verdad que brutal, maravilloso el desempeño de Apple. Y estamos terminando un año que, como vengo diciendo en los últimos informes, es anormalmente bueno, porque venimos de un 2022 que fue anormalmente malo. 2023 fue la vuelta a la realidad. O sea, uno mira, diciembre de 2023 fue el récord histórico luego del de principio de 2022. Y este año vino a hacer la vuelta a la tendencia de largo plazo. O sea, ya lo hemos visto en informes anteriores, el informe, sobre todo el informe del 1 de noviembre, donde mostraba ahí el rendimiento total del accionista, y vemos que si yo miro los últimos años, el rendimiento ha sido un rendimiento promedio histórico de un 12% por año. Claro, es re mentiroso, porque en el medio tuve una baja del 18% en 2022, una suba de un 24, más o menos 25% en 2023, y otra suba del 25% en 2024. Pero si yo lo miro punta a punta a los 3 años, estamos en un promedio del 12% por año, con lo cual estamos en la vuelta a la tendencia histórica a la que ha estado subiendo el Standard & Poor's. Ya saben que si uno lo mira en términos históricos, está subiendo más el Standard & Poor's durante las últimas década y media, porque al haber cobrado más protagonismo y más peso en el índice, porque han crecido mucho las empresas tecnológicas, estas empresas tienen rendimientos sobre el capital invertido más altos que las empresas típicas del siglo XX, de todo lo que es la segunda mitad del siglo XX. Entonces tiene sentido de que cuando uno mira las subas históricas del Standard & Poor's durante el siglo XX, ya desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, y uno ve ahora, ve que las subas, no mucho, pero sí en promedio, que se han acelerado, que el Standard & Poor's tiende a subir más en promedio al año de lo que subía, por ejemplo, en el siglo XX, y tiene sentido, porque las empresas actualmente, las más grandes del mundo, son mucho más rentables, porque son empresas intensivas en conocimiento, en capital humano, con lo cual tienen márgenes de rentabilidad y rendimiento sobre el capital invertido mucho más grandes, mucho más altos de lo que tenían las históricas empresas que uno podía ver en el Standard & Poor's en el siglo XX. Y por lo tanto, como sabemos que a largo plazo el rendimiento total del accionista va a converger a las ganancias por acción, y las empresas ahora crecen bastante y son más rentables que las de hace 20, 30, 40, 50 años, tiene sentido entonces que en promedio el Standard & Poor's suba más anualmente de lo que subía antiguamente, y no por eso vamos a estar hablando de burbuja ni nada por el estilo. Está todo correctamente y perfectamente fundamentado. Pero bien, ahora que ya hemos vuelto al promedio histórico, sabemos obviamente que los promedios son justamente promedios, y los últimos 3 años nos marcan cómo pueden ser engañosos los promedios. Entonces lo que tenemos que pensar es, de aquí para adelante, 2025, de qué manera creemos que las acciones van a alejarse o más o menos mantenerse en el promedio.
Si más o menos tenemos un 2025 entre un 10 y un 15%, estaría bastante en línea con el promedio histórico. Pero bueno, si tenemos un más 20, por ejemplo, o algo similar a lo de este año, yo ahí ya en 2025, de cara al 2026, ya me voy a empezar a preocupar. Y bueno, Dios no lo quiera, si tenemos algún año malo o medio flojo, bueno, entonces tendremos que pensar que 2026 puede ser un año que tenga rendimientos más superiores al promedio, aunque 2026 vendría a ser el segundo año presidencial de Trump. Eso lo vamos a ver la semana que viene, cuando veamos ya con el cierre del 2024, volvamos a ver el rendimiento del Standard & Poor's con los periodos presidenciales para ver qué podemos esperar en términos de historia con respecto al 2025, el primer año presidencial del segundo mandato de Trump, que sería. Y bueno, lo que nos marca la historia es que los segundos años presidenciales son los complicados. Entonces yo me espero un 2025 bueno, pero bueno, en todo caso vamos a profundizar más adelante cuando haga como ya el cierre de la parte de Estados Unidos. Por lo pronto, lo que sí no quiero dejar pasar, porque obviamente como justamente la semana pasada no hubo informe, obviamente ven que el mercado corrigió muy rápido, pero tenía ganas de hablar de esta vela roja fuerte del miércoles en el que la Reserva Federal bajó las tasas de interés. Entonces, está bien, yo estaba pensando, qué lindo para volver a hablar de esto, porque siempre está bueno hablar cuando el mercado se pone muy emocional con causas que no tienen sentido, porque no son causas que afecten mucho a los fundamentos, son oportunidades de compra. Entonces siempre me gusta en esos contextos hablar para que después cuando el mercado corrige, que uno lo entienda, para que en adelante aproveche esta circunstancia. Pero bueno, resultó que como la semana pasada no hubo informe, de repente esta semana ya corrigió todo y vemos que ha corregido. Hoy hizo otro achique, pero bueno, lo volvemos a considerar movimientos normales del mercado. Pero me importa esto, voy a profundizar un poco en esto, porque siempre que ocurren este tipo de circunstancias me parecen sumamente útiles para que uno sepa que ante esas situaciones siempre, en la enorme mayoría de los casos, la actitud correcta que tiene que tener un inversor es quedarse quieto. O sea, como mínimo quedarse quieto, o en todo caso hacer un análisis de lo que está viendo y aprovechar para comprar si es que justamente uno ve que los fundamentos siguen sólidos. Concretamente, bueno, fue el miércoles, el 18 de diciembre, que la Reserva Federal recortó 0,25% las tasas de interés, algo que totalmente estaba ya descontado, estaba asumido por el mercado, pero bueno, ya saben que reunión de la Fed por medio, o sea, ya saben que la Fed se reúne 8 veces al año, cada 6 semanas, y en cada reunión, digamos, alternada, lo que va haciendo Powell es hacer una conferencia de prensa. Entonces, en esa conferencia, lo que dijo Powell era que la economía estaba fuerte. O sea, dijo que la economía estaba fuerte. Yo creo que esa fue una noticia buena para los inversores y vimos que naturalmente ante esa buena noticia el mercado cayó 3% en un día. ¿Suena lógico? O sea, Powell dice, sí, la economía está fuerte, 3% abajo el Standard & Poor's, la caída creo que fue la caída más grande de todo el año. Imagínense, obviamente, los titulares, todas las cosas que se dijeron. Entonces, como no tiene lógica el movimiento del mercado, está bueno entenderlo para que siempre entendamos qué es sentimiento inversor y qué es fundamento. Entonces, yo sugiero siempre no darles demasiada trascendencia a los comentarios de la Reserva Federal ni a los movimientos diarios del mercado, por más grande que sean, no tienen una importancia trascendental para nuestra estrategia de inversión. Lo que haga la Fed es una variable más de nuestro modelo, de nuestra evaluación, de lo que tenemos que considerar, y no es en absoluto lo más importante que tenemos que analizar a la hora de invertir a largo plazo. Pero como vimos en ese contexto, en ese día, los traders, que son los que operan a corto plazo y los que obviamente
lo que hacen más que nada es seguir el humor del mercado, seguir la tendencia del mercado, o sea, seguir más o menos las emociones del mercado. Eso lo tienen muy en cuenta. Así que lo que tenemos que hacer es que eso nos juegue a favor y no en contra. Justamente si nos dejamos llevar un poco por el miedo, nos va a llevar puesto directamente. Ahí es cuando se suele decir de que el mercado te termina expulsando y vos terminás cansado y enojado queriendo no invertir más. Entonces, es una imprudencia querer atribuirle una sola causa a los movimientos del mercado, sobre todo cuando son movimientos diarios. O sea, yo entiendo que está en nuestra naturaleza querer explicar un movimiento del mercado de alguna manera que nos parezca lógica, pero sobre todo cuando se trata de movimientos diarios, casi nunca ese termina siendo el caso. La gran mayoría del tiempo los mercados se van a mover por una combinación entre fundamentos y sentimientos, expectativas, y es imposible que podamos aislar las causas de un movimiento de manera total, y repito, sobre todo cuando se trata de movimientos de corto plazo. Aunque obviamente sí es posible aislar las causas de los movimientos cuando se trata del largo plazo, que eso es lo que venimos viendo durante los últimos meses con lo que es el rendimiento total del accionista, donde ahí sí, ya cuando empezamos a mirar largo plazo, podemos ahí desglosar cuánto del movimiento de las acciones fue fundamentos y cuánto fue sentimiento, y eso sí nos permite, o sea, nos da información que podemos utilizar a nuestro favor. Entonces, dicho eso, sabiendo que sería una imprudencia de nuestra parte tratar de aislar la causa de un movimiento bursátil, sobre todo cuando es diario, y hay que decir que esta fue un poquito esa excepción que ocurre cada tanto, porque lo que vimos fue que las acciones venían más o menos ahí flat, más o menos sin subir ni bajar demasiado, y de repente cuando sale la conferencia de Powell, cuando tira un par de frases, empieza a venirse todo abajo. Así que ahí sí podemos decir, bueno, en este caso podemos decir efectivamente que esa baja tan fuerte que hubo en las acciones, y justo a las 3 de la tarde más o menos, o sea, entonces claramente fue algo que ocurrió como resultado de lo que dijo Powell. Entonces, a ver, tratemos de racionalizar un poco lo que dijo como para ver si tenía sentido semejante movimiento. Creo que es la baja diaria más grande del año, o si justamente era una oportunidad de compra. Ahora ya medio que, bueno, como que ya me tardé demasiado y bueno, ya recuperó prácticamente todo. Pero bueno, de aquí para adelante, porque este tipo de episodios ocurre varias veces en el año, de aquí para adelante puede, por supuesto, repetirse. Así que, repasando un poco, lo que dice Powell en conferencia de prensa es que la economía estaba más fuerte, está en este momento en Estados Unidos, está más fuerte de lo que la Reserva Federal esperaba para este momento. Entonces, eso lógicamente respalda la idea de que la expectativa de las ganancias de las empresas va a ser más alta en el futuro. O sea, como la economía viene mejor de lo esperado, eso también respalda un poco la idea de que las ganancias de las empresas entonces van a venir capaz que mejor de lo esperado en el futuro. Pero, a ver, teniendo en cuenta esa premisa, lo que vimos que ocurrió es el 18 de diciembre, es que los accionistas, quienes poseen justamente un derecho a formar parte de las ganancias de la compañía, que como la economía está más fuerte, iban a ser más grandes para adelante, lo que hicieron fue salir a vender masivamente las acciones a cualquier precio, porque la Reserva Federal dijo que como la economía estaba fuerte, iba a bajar las tasas de interés menos de lo previsto para el 2025. O sea, ¿cuál es la lógica? La Reserva Federal dice, la economía está más fuerte de lo que nosotros pensamos, con lo cual uno podría decir, entonces las ganancias de las empresas tal vez crezcan en 2025 más de lo que yo pienso, más de lo que pensamos. Y yo soy accionista, con lo cual yo tengo un derecho a participar de las ganancias de las compañías que posiblemente sean más grandes de lo esperado en 2025. Entonces, como resultado de eso, salgo a vender las acciones. ¿Cuál es la lógica? O sea, no tiene lógica, claramente. O sea, es puro sentimiento inversor. Entonces, para mí es una lógica fallida,
propio de movimientos que uno la verdad que simplemente participa del movimiento y no sabe por qué, porque justamente lo que Powell estaba como queriendo decir es que la economía está más fuerte de lo esperado y por lo tanto la economía no necesita de más ayudas de la Reserva Federal o no necesita de tanta ayuda de la Reserva Federal como ellos pensaban. O sea, nada en los comentarios de Powell parecía prever que la economía estaba en riesgo, ni que había riesgo de recesión, ni que la inflación podría llegar a acelerarse nuevamente. Entonces, no parece que las palabras de Powell implicaran que los fundamentos de las empresas iban a empeorar en el futuro. Entonces, todo parece indicar que los fundamentos de las empresas tienen más probabilidades de mejorar que de empeorar en el 2025, así que lo mismo debería ocurrir con el precio de las acciones. Entonces, si yo pienso eso, lo que obviamente tengo que concluir es que es una oportunidad de compra, o por lo menos lo era. O veremos a ver qué pasa durante los últimos días del año, si vuelve otra vez a la zona de los 5.890, pero claramente bajo esa lógica es, ok, ¿por qué salís a vender? Claro, ¿qué era lo que pasaba? Powell había dicho, o por lo menos el diagrama de punto, el famoso y nefasto diagrama de punto de la Reserva Federal, antes decía, van a haber 3 bajas de tasas en el 2025 y ahora dice, va a haber 2 bajas de tasas. O sea, la locura total de los mercados. Ese fue el cambio de expectativas. O sea, en vez de que vayan a haber 3 bajas de tasas en 2025, la Reserva Federal ahora dice, van a haber 2 bajas de tasa. Eso provocó esta vela roja de menos 3%. O sea, eso. Entonces uno dice, ok, pará. ¿Van a empeorar las ganancias de las compañías? ¿Va a empeorar los ingresos de las compañías? ¿Va a empeorar el costo de capital? Y capaz que el costo de capital empeore un poquito, pero si en vez de bajarla 0,75 lo bajan 0,50, tampoco es que va a empeorar demasiado o no va a mejorar tanto el costo de capital. O sea, el cambio es imperceptible y aún así se provocó esa baja tan fuerte. Y claro, si uno se deja llevar con un análisis superficial, bueno, o sea, al largo plazo, repitiendo ese mal comportamiento varias veces, el mercado te termina expulsando. O sea, nunca nos olvidemos que cuando tenemos que pensar en la Reserva Federal, siempre tenemos que tener en cuenta que nada de lo que diga alguien de la Reserva Federal lo compromete a algo, en absoluto. Esta gente cambia de opinión todo el tiempo, porque obviamente es un organismo que reacciona a lo que ocurre, no es un organismo que se anticipa a lo que ocurre. O sea, es un organismo que reacciona. Entonces cambian de opinión en base a la circunstancia. Y está bien que así sea. Porque obviamente no tiene sentido que vos te ates a una palabra que diste, a algo que dijiste cuando la circunstancia cambió. No sé, la invasión a Ucrania, por ejemplo. O sea, tipo de situaciones así. O sea, de repente te ocurre eso, bueno, vos te reunís de emergencia, o sea, haces un cambio en la política monetaria. Y bueno, por último, hay que tener en cuenta también que históricamente los técnicos de la Reserva Federal han sido bastante malos para predecir el futuro, y ahí estamos hablando de que como mínimo tenés que tener un doctorado. Así que si eso es lo mejor que puede hacer la Reserva Federal, ¿qué queda para el resto, no? Entonces, en momentos como este, cuando ocurren este tipo de situaciones, me parece muy vital poder hacer un discernimiento entre invertir y hacer trading, porque gran parte de la actividad diaria de los mercados financieros es simplemente trading. O sea, mucha gente, incluso profesionales de las finanzas y sobre todo los algoritmos, hacen por supuesto trading de corto plazo que dura días, semanas o meses por ahí en la mayoría de los casos, y se basan en suposiciones sobre patrones de comportamiento, sobre tendencias del mercado. Entonces, muchos actores del mercado probablemente hayan comprado luego de la baja de ese miércoles, otros habrán vendido esperando caídas mayores, pero todos están haciendo esas nuevas jugadas de corto plazo basadas en nuevas suposiciones
que van teniendo respecto al comportamiento pasado o presente del mercado, y también sobre el comportamiento que creen que están teniendo o que van a tener los otros inversores, ya que no nos olvidemos que el trading, sobre todo cuando uno hace trading de corto plazo, tiene mucho de sentimiento de manada y de profecía autocumplida. Entonces, cuando miramos este tipo de comportamiento, sobre todo este tipo de comportamiento de las últimas 2 semanas, sepamos que justamente es o sea, yo sé que suena reduccionista decirlo así, pero es la forma en la que se mueve el mercado. O sea, el movimiento de zigzag, que técnicamente se llama movimiento browniano geométrico, es el movimiento típico de las acciones, de los bonos, de las monedas, de los derivados de cualquier activo financiero. En Estados Unidos, obviamente, la amplitud, o sea, la volatilidad de ese movimiento en forma de zigzag es, digamos, relativamente baja o moderada, mientras que en Argentina es muy alta, pero no deja de ser el mismo tipo de movimiento. Por eso, o sea, yo miro así y digo, me causa gracia, a veces me causa gracia realmente, el comportamiento que tienen por ahí muchos inversores, en la mayoría suele ser gente novata, aunque me he encontrado con ese comportamiento en gente que tiene años y años de mercado, cuando presenciamos justamente este tipo de comportamiento intradiario. A ver, por poner un ejemplo, a veces ocurre que a la mañana el mercado arranca al alza y a la tarde de repente revierte y termina bajando. Y sinceramente me llama la atención a veces leer personas que en redes sociales o en grupos de WhatsApp se lamentan del movimiento bajista intradiario y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que cayó todo? ¿Qué pasó a la tarde? ¿Qué pasó? Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, imagínense toda la cantidad de versiones diferentes de ese comentario. ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? ¿Salió alguna noticia? Bla, bla, bueno, o sea, gente asustada, o sea, que el mercado había arrancado arriba y de repente, no sé, a la tardecita, de repente se dio vuelta y terminó bajando. Y, o sea, quieren como encontrarle una explicación a lo sucedido. Mi respuesta a esos comentarios, que vale aclarar que es una respuesta que generalmente la pienso y que no suelo escribirla porque no quiero entrar en discusiones que no tienen ningún sentido, suele ser que pasó lo que normalmente pasa en los mercados financieros. O sea, los precios se mueven así. Se mueven en zigzags, se mueven con subas y bajas. O sea, agarrá cualquier gráfico, anda al pasado, a todo el pasado que tengas ganas de ver, mirá hacia atrás y vas a ver que el movimiento siempre es así. ¿O qué pensás? O sea, que porque ahora estás vos invertido en las acciones, ahora las acciones van a cambiar su movimiento y de ahora en adelante nos vamos a mover todos en línea recta y solamente hacia arriba. O sea, no funciona así. O sea, los mercados financieros se mueven de esta manera, con este tipo de movimiento, nos guste o no nos guste. Y el que quiera algo estable, que suba un poquito todos los días, bueno, que se compre, que sea un plazo fijo, porque ni siquiera una letra del tesoro, porque es un activo financiero. O sea, en todo caso, que se haga un plazo fijo y ya está, listo. Yo sé que tengo esto y que voy a tener esto, listo, sin sobresaltos, o sea, hasta las obligaciones negociables, o sea, todos los activos de menos riesgo aún así cumplen con este tipo de movimiento. Y cuanto más volátil es el activo financiero, más nos podemos encontrar con este tipo de movimientos intradiarios donde uno dice, ¿qué pasó si estaba subiendo todo? ¿Por qué bajó? Mi respuesta normalmente es, ¿qué sé yo y qué me importa de por qué bajó? O sea, en todo caso, si es algo importante lo iremos viendo y se irá consolidando a ver si es algo que efectivamente está afectando a los fundamentos de la compañía. Pero si vos querés lograr el rendimiento que te dan a largo plazo las acciones, que suele ser un rendimiento más alto que cualquier otro activo financiero, y bueno, vas a tener que aguantarte la volatilidad, de corto y de mediano plazo, o sea, no hay otra. A largo plazo dan el mayor rendimiento de todo, todos los gráficos históricos lo muestran, pero a corto plazo, a mediano plazo, o sea, en periodos de días, de semanas o de meses, uno tiene que bancarse esa volatilidad. O sea, a corto plazo, las acciones y los bonos se mueven por las emociones, por rumores, por noticias, por respuesta de los inversores a lo que va pasando, a la incorporación de información, a generación de expectativas, a cambio de expectativas, pero claro, a largo plazo,
Las acciones se mueven por el tamaño de los cash flows que generan los negocios de las empresas, por el crecimiento que podrían llegar a tener esos cash flows en el futuro y por el riesgo asociado a esos cash flows. Por eso, justamente, la pregunta que uno tiene que hacerse, o que tuvo que haberse hecho ese 18 de diciembre ante la baja fuerte que hubo después de que Powell mencionara esa frase y que el mercado la interpretara como se le antojaba, es si esa causa, si eso que acaba de ocurrir, se debe a que se espera un deterioro de los ingresos de las compañías, se espera un deterioro de los márgenes de rentabilidad de la compañía, del rendimiento sobre el capital de las compañías, del costo del capital de la compañía. Bueno, si la respuesta es no, o bueno, en el caso del costo de capital la respuesta podría ser sí, pero imperceptiblemente, y bueno, entonces, en ese caso fue, y no sé, veremos qué pasa en los próximos días, pero en la mayoría de los casos que nos vamos a encontrar para adelante, suelen ser oportunidades de compra. Y tanto en Estados Unidos como en Argentina, porque claro, como nuestro mercado es tan chico, se ve arrastrado por Estados Unidos. Entonces, ante semejante baja, también las acciones argentinas se ven arrastradas. Entonces uno dice, ¿por qué cae Argentina si no tiene nada que ver? Bueno, porque los mercados se van arbitrando todo entre sí. Si cae Estados Unidos, a menos que Argentina tenga un fundamento muy fuerte para subir, suele ir correlacionado. Si uno mira la correlación entre los mercados, suele ser bastante alta. O sea, era algo que, está bien, no es deseable, estaría bueno que los mercados no estén tan correlacionados, pero desgraciadamente, o sea, en la década de los 60, 70, por ahí, cuando no había tanta tecnología de integración de mercados financieros, cuando vos en Estados Unidos, con una cuenta en Estados Unidos, no era tan fácil que puedas invertir en Japón o en Europa, los mercados estaban un poquito más descorrelacionados, pero a partir de que la tecnología avanzó y todos los mercados pudieron integrarse, ya está, o sea, los mercados se integraron mucho. Así que justamente cuando ocurre este tipo de situaciones, uno mira lo que pasa en Estados Unidos y dice, a ver, lo que pasó en Estados Unidos hoy, esta baja que arrastró a la Argentina, es una baja que tiene signos de ser duradera porque es algo, o sea, el cambio de expectativas que hubo es algo que va a afectar a los fundamentos. Si no es así, como yo creo que fue el caso, es oportunidad de compra. Y bueno, si me arriesgo un poco más, en vez de comprarme Estados Unidos, me compro Argentina y lo aprovecho. O sea, la volatilidad de corto plazo de los mercados financieros, tanto para Estados Unidos como para Argentina, por supuesto, requiere de paciencia y disciplina. O sea, ¿qué puedo hacer yo ante la volatilidad de corto plazo de los mercados financieros? Y la respuesta es paciencia y disciplina. O sea, no es un llamado a la acción, no es un llamado a que yo vaya a mover mi portafolio porque si no va a empeorar. No, lo más probable es que si yo quiero meter mano a mi portafolio la cague. O sea, que termine jodiendo porque voy a terminar haciendo un movimiento que va a ser apresurado, no analizado en profundidad, ligado principalmente a alguna emoción y no a algún análisis profundo, y tarde o temprano, bueno, los resultados se van a dejar ver por sí solos y si los movimientos vinieron ocasionados por esas razones, lo más probable es que los resultados no sean para nada buenos. Entonces, lo mejor es eso, lo mejor es que uno evite la tentación de querer hacer algo en su portafolio cuando vienen este tipo de movimientos, porque ya sabe que va a estar actuando principalmente por un malestar o por una necesidad que siente de tener que hacer algo para sentir que está en control de su portafolio, pero lo mejor que podemos hacer en esos casos es evaluar las causas de la baja, bueno, que ya expliqué hace un ratito lo que fue en este caso puntual del 18 de diciembre, y meditar justamente, pensar sobre la magnitud que puede tener el impacto de lo que está pasando y que si eso puede afectar justamente a los fundamentos de las empresas para el próximo año. Si uno termina concluyendo, como yo concluí, como creo que es lógico concluir, de que no tienen esto que ocurrió una razón suficiente para afectar negativamente a los cash flows de la compañía, al riesgo de los cash flow, a la magnitud de los cash flow, y bueno, entonces es oportunidad de compra. Así que bueno, para cerrar entonces ya la parte de Estados Unidos por el 2024, venimos teniendo un año muy bueno. De cara al 2025 no me espero un año tan bueno como el 2024, pero tampoco me espero un año negativo. Creo que Trump va a hacer lo posible para que el año sea muy positivo.
vamos a ver, o sea, no le tengo fe a Trump en cuanto al gasto público. Trump en ningún momento dijo que iba a ir a superávit fiscal, como dijo Milei, ni nada por el estilo. El déficit fiscal va a seguir. Yo me consideraría una buena noticia si logra bajarlo. 3%, o sea, 3% de déficit fiscal es lo que más o menos se considera sostenible. Obviamente que hay fórmulas matemáticas, supuestamente como que, bueno, hay ciertas relaciones de cuánto debería crecer la deuda para que sea sostenible. O sea, Estados Unidos, a pesar de todo, sigue estando en una situación de deuda sostenible, a pesar de tener más de 100% de deuda con respecto al PBI, porque es uno de los pocos países desarrollados del mundo que sigue creciendo a buen ritmo. Pero bueno, o sea, el hecho de que las tasas de interés estén tan altas aumenta la carga de intereses que tiene que pagar el gobierno. Entonces eso, que es justamente el problema que está teniendo Brasil en este momento. La tasa de interés en Brasil está muy alta, entonces la carga de intereses sobre la deuda que está pagando Brasil es lo que le está provocando ese déficit fiscal del 10%, o sea, 10% del PBI de déficit fiscal, del cual de ese 10% la enorme mayoría, por no decir casi todo, está explicado por los intereses de deuda que tiene que pagar el gobierno de Brasil, porque la tasa de interés está en el 12-14% más o menos, con una inflación que está más o menos entre el 4 y el 6%. Así que Estados Unidos, con lo que pasó con la suba de las tasas de interés por el tema de la inflación, se está notando que está empezando a ver la carga de intereses de Estados Unidos en relación al PBI, o sea, lo que paga Estados Unidos en monto de intereses en relación al PBI estaba más o menos entre 2% más o menos, capaz que un poquito menos del 2%, y de repente empezó a subir, como era obvio, porque se está roleando deuda que vence, no sé, una deuda a 10 años, una deuda que se emitió en el 2014 a tasa cero, a tasa muy bajita, 1-2%, ahora se está roleando a 10 años a tasa del 4%, o sea, es bastante. O sea, pues cuando pensamos los montos de deuda de Estados Unidos, empieza a llamar un poquito la atención. Entonces vamos a ver, o sea, con que Trump logre bajar un poquito el déficit fiscal ya me sentiría contento. Y lo más importante de todo, lo que puede llegar a hacer Elon Musk con ese departamento de desregulación a lo Sturzenegger que quieren hacer, creería que ahí estaría capaz que la mejor, o diríamos la principal fuente de mejoras de expectativas con respecto a la economía de Estados Unidos hacia adelante. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Qué sé yo, para portafolio de inversión, a ver, como siempre, conviene tener el índice, el 50%, o no sé, el 40% del portafolio en el índice. Estoy hablando principalmente para aquellas personas que no tienen ni el tiempo, ni el conocimiento, ni las ganas de ponerse a analizar compañías, a agarrar un balance. O sea, para personas que dicen, bueno, yo quiero estar invertido en Estados Unidos, pero no quiero estar todo el tiempo encima, viendo a ver qué pasó con las compañías, cada 3 meses ir viendo cómo viene el balance. Bueno, comprate el índice completamente, comprate el 100% del índice, eso estaría bueno. Comprate 50% de Standard & Poor's, 50% de Nasdaq, a pesar de que hay redundancia. Bueno, si las tecnológicas andan mejor, te va a ir mejor. Si no, bueno, si querés, pues sí, bueno, 50% del índice y el resto, el 50% me compro, no sé, unas 10 empresas, 5% en cada compañía. Bueno, Apple me ha demostrado que sigue siendo una gran compañía. O sea, para mí la evaluación es exigente, pero ahí están los resultados, 30 y pico % ya de suba en todo el año. Tesla, Google, Microsoft, Meta, son todas empresas que, o sea, la verdad, no podría considerarlas caras en este momento. Mercado Libre, con lo que está pasando en Brasil, está dando una oportunidad súper interesante. Obviamente, a río revuelto, ganancia de pescador, pero tenés que aguantarte el río revuelto, porque lo de Brasil no parece que vaya a terminar ya, porque Lula no está por la labor de cortar el déficit fiscal. Así que vamos a ver si Lula piensa cuadrar las cuentas del sector público de Brasil, o vamos a ver hasta dónde se estira la situación, hasta dónde se tensa la situación. Pero tanto Mercado Libre como Nubank, que es un banco digital que está creciendo muchísimo, ahí están dando oportunidades muy interesantes. O sea, Nubank es para mirarla. O sea, porque Brasil, obviamente, como país emergente que es,
tiene un índice que no se caracteriza por tener empresas tecnológicas, lo que más se caracteriza es por tener empresas industriales, energéticas, de materiales, bancarias, financieras, de consumo básico, lo típico que vamos a ver también acá en Argentina, lo que vamos a ver en, no sé, en la India. Bueno, en la India hay un poco ahí de tecnología, lo que vamos a ver sobre todo en Europa o en Japón, por ejemplo. O sea, bueno, Japón también tiene un poco importante tecnología, pero Europa no. O sea, si vemos el índice de Brasil o el índice de Argentina, vamos a ver que se parece mucho a índices europeos. Si miramos la composición de sectores de los índices argentinos o brasileros, vamos a ver que son parecidos a los europeos, obviamente al resto de Latinoamérica también, incluso te diría Canadá también. Entonces son empresas industriales, o sea, pero bueno, Brasil tiene acá esta perlita de Nubank que está interesante. Entonces, a ver, se puede armar un lindo portafolio para el 2025. Y repito, si uno no quiere tener demasiado sobresalto, bueno, se compra el índice ahí en una proporción 20, 30, 40, 50% y el resto puede hacer compras puntuales. No sé, Tesla, o sea, con el futuro que tiene la robótica, o sea, estamos cerca, o sea, capaz que a un par de añitos de la revolución de la robótica y eso podría llegar a mejorar muchísimo los márgenes de rentabilidad de las compañías, porque la robótica puede llegar a mejorar la productividad de una manera pero disruptiva, así que podemos estar ante una nueva explosión de riqueza muy fuerte con la mezcla de la robótica con la inteligencia artificial, pero bueno, veremos un poco, no me quiero adelantar demasiado, pero bueno, Tesla, Meta, Microsoft, Google están todas ahí a la vanguardia de toda esta nueva revolución, de toda esta nueva industria emergente que está surgiendo, así que son empresas que deberíamos tener, si queremos comprar CDR, si queremos estar invertidos en Estados Unidos, son empresas que deberíamos tener de cara al 2025. Así que bueno, yo entonces lo dejo por acá, esto ha sido todo lo de Estados Unidos por lo que fue el 2024. Ahora entonces vamos con Argentina, donde vamos a ver un poco el Merval en dólares. Y bueno, no hace falta decir que estamos terminando un año espectacular. Lo mejor del año claramente han sido los bancos. Tiene su razón de ser, obviamente, porque el año pasado justamente los bancos fueron de los sectores, capaz que el sector, por lo menos el sector del Merval que menos había subido porque estaba latente el problema de la hoja de balance del Banco Central, las LELIQs, los pases. Este año, a pesar de que las reservas siguen siendo negativas, o bueno, depende cómo las cuenten, ¿no? Pero más o menos, si no están negativas, están ahí cerquita, digamos, en cero, a pesar de todo lo que se pagó y de todo lo que se compró. Bueno, estaba ese problema, pero se logró solucionar. O sea, se logró solucionar bastante el problema de la hoja de balance del Banco Central y eso provocó, por supuesto, que los bancos fueran el mejor sector de todo el año, aunque también gasíferas anduvieron muy bien, energéticas en general anduvieron bastante bien, y mirando hacia adelante, la verdad que mirando hacia el 2025, yo creo que, o sea, digamos, se están dando los fundamentos para que esta vez sea diferente. O sea, yo tiemblo cada vez que digo esa frase, cada vez que quiero decir, che, capaz que esta vez es diferente. Pero lo cierto que si miro y comparo, la verdad que ahora las cosas sí tiene sentido creer que van a ser diferentes. O sea, yo pensando para el 2025 digo, bueno, a la L35, si yo quiero irme a un riesgo más moderado y no tanto el riesgo de las acciones argentinas, si yo quiero mirar ese tipo de riesgo, digo, bueno, el AL35 tiene para subir un 20%. 25% por ahí en el caso más optimista, así que todavía ahí hay valor latente, hay para conseguir una buena rentabilidad, capaz que en menos de un año, porque claramente estamos ya cerquita de los 600 de riesgo país. O sea, estábamos en 700 y pico hace nada, ahora ya estamos en 600, creo que ya estamos por debajo de los 650 puntos y perfectamente podemos ir a los 400, incluso por debajo de los 400 y más rápido de lo que mucha gente cree. Veremos qué pasa ahora el 9 de enero cuando se paguen los cupones, a ver cómo vienen las reinversiones, pero a ver, en bonos claramente hay valor latente todavía ahí. Y en acciones, bueno, ya lo he explicado varias veces, a ver, en bancos tenemos uno de los niveles de crédito respecto al PBI más bajos, o sea, posiblemente el más bajo de toda la región.
Ni que hablar si comparamos contra países desarrollados, tenemos un crédito que creo que es 10% del PBI o menos de 10% del PBI. Claro, acá casi que no existe el crédito hipotecario. Entonces, tenemos de todo para crecer en la industria bancaria. O sea que un banco tenés que tener en 2025. No sé, Galicia me parece que es el que más ha subido. Bueno, en todo caso Macro, o en todo caso tener dos bancos, Macro y, como ya lo decía, ¿no? Macro y francés, Macro Superville, Macro hipotecario. O sea, bueno, hacer una combinación si querés, no sé, 10%, 15% del portafolio argentino en bancos tiene sentido para mí tener. Y después el resto principalmente focalizado en servicios, utilities y energía. Si querés poner algo de Mirgor, bueno, puede ser 5%, 10%, estaría bien. Pero principalmente después focalizado en YPF. Vista Oil es un CDR, pero yo la considero por supuesto una acción argentina, o sea que yo la considero dentro de un portafolio de acciones argentinas. Está Vista Oil, por supuesto, YPF, Pampa Energía, bueno, distribuidoras Cuyana ahora está en el medio del canje, pero bueno, en todo caso Ecogas, para también, o sea, ya dentro de un par de semanas ya va a producirse el canje. Bueno, Autopista del Sol, o sea, tenemos todavía margen, Transener misma, pero bueno, ya si tenés Pampa tendrías como bastante redundancia. Pero a ver, tiene todo el sentido, digamos, mirando los fundamentos, tiene mucho sentido que todavía sigamos muy confiados en Argentina. O sea, yo sobre todo me estoy focalizando, o sea, para ver los fundamentos de Argentina y que sobre todo no pase lo mismo que pasó con Macri. Lo que estuve haciendo durante este tiempo es mirar principalmente el tipo de crisis que ha sufrido siempre la Argentina y qué características tienen para poder ver si se está produciendo o no. Las crisis argentinas, o sea, el profe Juan Carlos de Pablo, que sabe mucho de historia argentina, o sea, que tiene incluso libros muy lindos de historia argentina, siempre nos ha dicho, la gran mayoría de las crisis argentinas son crisis de balanza de pagos. O sea, son crisis, como se dice, de frente externo. O sea, son crisis de la relación comercial de Argentina con el exterior. O sea, tenemos un gobierno que gasta mucho, que tiene déficit fiscal, que lo financia principalmente con deuda. Eso aprecia el tipo de cambio, tenemos un tipo de cambio apreciado, con lo cual las importaciones son bastante más grandes que las exportaciones, con lo cual la balanza comercial, la cuenta corriente termina siendo deficitaria. Eso hay que financiarlo de alguna manera, no podés financiar eso con emisión monetaria porque en el exterior no te van a aceptar pesos, te van a aceptar solamente dólares. En algún momento se termina el financiamiento. Pasó en la convertibilidad y pasó con Macri, que son los dos casos que estoy mirando más que nada para comparar a ver si puede producirse algo similar. Y cuando se termina el financiamiento, explota todo, salta el tipo de cambio, cae la actividad, aumenta el desempleo, aumenta la inflación, o sea, se pierden las reservas. Bueno, típico caso que hemos visto siempre en las crisis argentinas. Así que, teniendo en cuenta eso, lo que estuve viendo, o sea, por lo menos mi conclusión fue, yo tengo que entender bien cómo funciona la balanza comercial, la cuenta corriente, porque todas las crisis argentinas terminan siendo crisis de balanza de pagos. Entonces, si hay un dato que tengo que entender y que ir mirando trimestre a trimestre cuando se van publicando los datos, justamente el informe, es la balanza de pagos. Entonces, para eso me estoy basando en varios libros. La verdad que leí el libro de Krugman, que está bien, Milei no lo quiere a Krugman es bastante keynesiano, pero bueno, los libros de economía que tiene son buenos. Encima tiene uno de economía internacional que a mí me lo dieron en la maestría y se consigue en PDF y es bastante bueno. Pero la verdad es que como que, claro, o sea, teniendo en cuenta que son libros escritos por economistas de países desarrollados, por ahí no enfocan tanto el caso, o enfocan de manera muy superficial, o muy, sí, exactamente eso, muy superficial, el tema de países emergentes. Entonces me fui a buscar libros de economía escritos por gente economista de países emergentes, y el que más me gustó es de José de Gregorio, que fue presidente del Banco Central de Chile. Este libro se consigue gratuitamente de manera legal. Ustedes, si lo quieren conseguir, van a Google, ponen macroeconomía José de Gregorio y debería aparecerles, creo que por la propia Universidad de Chile. Así que este libro se consigue gratuitamente
y de manera legal. Así que ningún problema si lo quieren ver. Entonces yo me fijaba principalmente acá, en esta parte, página 62 del libro, donde habla un poco de la cuenta financiera, de la balanza de pagos. O sea, lo que vamos a ver principalmente es esto, es el déficit de cuenta corriente como exceso de gasto. Entonces lo que yo terminé concluyendo de hacer todo este análisis es que si yo entiendo esto, que no es tan fácil de entender, porque encima hay otros libros que lo explican, pero ninguno como este por lo menos me terminó de entender el desglose de la balanza de pagos, porque lo que vos tenés que entender, sobre todo estando en Argentina, es qué está pasando y por qué está mejorando o empeorando la balanza comercial. Por ejemplo, hay países, como yo lo he mostrado en informes anteriores, como Noruega, que ha tenido cuentas corrientes, balanzas comerciales muy deficitarias y que no ha habido ningún problema, porque eran deficitarias porque entraba mucha inversión extranjera. Ahora, nosotros en los 90 teníamos un gobierno que tenía déficit fiscal financiado con deuda, tipo de cambio fijo y un tipo de cambio real muy apreciado que hacía que los argentinos nos sintamos, vamos a ser sinceros, que nos sintamos más ricos de lo que en realidad éramos. Entonces, como teníamos un tipo de cambio apreciado, o sea, gozábamos de una cantidad de importaciones y de acceso a bienes producidos en el exterior que nos daban un nivel de vida que, por las condiciones macroeconómicas del país en ese momento y por el deterioro que había en las cuentas públicas, no era, digamos, el estándar de vida que merecíamos tener, y terminó como terminó. Otro libro que estuve viendo también que me resultó útil fue el de Sturzenegger. Este libro, escrito por el propio Sturzenegger, Principios de Economía, también se consigue gratis y legalmente en internet. Él mismo en su propia página web lo ha puesto gratuitamente para descargarlo. Pero debo decir que fue uno de estos libros donde que arranqué a leerlo y toda la parte de tipo de cambio, balanza comercial, no voy a decir que me decepcionó, porque tiene lo básico para un libro de economía, pero a mí yo necesitaba algo que vaya un poco más en profundidad en el desglose, porque como argentino y como inversor de Argentina tengo que poder entender qué parte de la balanza comercial se está deteriorando, o si estamos en alguna situación no sostenible en el tiempo. Eso es lo más importante. Si estamos en una situación que no se va a sostener en el tiempo, o que apenas se corte, por ejemplo, el financiamiento, como le pasó a Macri. O sea, Macri tuvo un gobierno con una balanza comercial muy deficitaria y que estaba financiada con deuda. De hecho lo tengo, de hecho me fijé acá, me descargué los informes del INDEC de la balanza de pagos, la posición internacional, la deuda externa del tercer trimestre. Este es del tercer trimestre de 2024, este es del cuarto trimestre del 2017. O sea, me bajé el de ahora, el último que se publicó, para ver cómo estamos ahora, y el del cuarto trimestre del 2017, como para decir, vamos a comparar, vamos a ver cómo estaba la balanza comercial en el mejor momento de Macri. A partir de abril de 2018, cuando se pone el impuesto a la renta financiera, es cuando se termina el financiamiento. O sea, Caputo, que si mal no recuerdo era en aquel momento el presidente del Banco Central, le dice a Macri, ya no me financian más, o sea, se cortó el financiamiento. Entonces Macri tuvo que ir al Fondo Monetario y bueno, ya todo lo que sabemos que pasó. Fíjense lo que era la balanza comercial, la cuenta corriente de Macri en el mejor momento, o sea, post elecciones de 2017, ya habiendo ganado las elecciones legislativas, teníamos la cuenta corriente en menos 8.000 palos. Y acá uno lo que tiene que entender es que eso hay que financiarlo de alguna manera. Entonces alguien tiene que poner la plata. Y si no la pone el privado, la tiene que poner el Banco Central. ¿Y cómo la pone el Banco Central? Perdiendo reservas. O sea, si no ingresa, por ejemplo, si no ingresa deuda externa para poder financiar el déficit de cuenta corriente, lo que tiene que pasar es que el Banco Central tiene que ingresar, entre comillas, los dólares que tiene en las reservas para cubrir ese déficit. Entonces esto, cuando la cuenta corriente, por lo menos de un país emergente como Argentina, un país fronterizo como Argentina, cuando la cuenta corriente es muy deficitaria, y como pasaba con Macri, estaba financiada con deuda, que se emitía todo el tiempo, constantemente se emitía deuda, ahí uno... O sea, a ver, a mí me hubiera gustado saber eso en aquel momento, aunque no sé si me hubiera servido de mucho. Voy a tratar de que sirva ahora en este caso, porque también pasa de que, como decía el profe Juan Carlos de Pablo, cuando el profe Juan Carlos de Pablo iba a Animales Sueltos en el gobierno de Macri, en el programa de Fantino, él decía, si seguimos así chocamos. Pero claro, este análisis, o sea, hacer este análisis de la macroeconomía del país,
no es una herramienta de market timing. O sea, uno puede ver que la cuenta corriente se deteriora, uno puede ver que el tipo de cambio real se está apreciando y que por lo tanto están aumentando mucho más las importaciones que las exportaciones. Uno puede ver que se está financiando mediante la pérdida de reservas o se está financiando mediante deuda, y puedes saber que eso es un riesgo porque en algún momento las reservas se pueden terminar o en algún momento el financiamiento se puede terminar, pero no tenés forma de decir, le quedan para 6 meses, le queda para 1 año y medio, no tenés forma de saberlo. Entonces, en todo caso, sabiendo eso, o sea, por lo menos en el caso de Macri, tal vez lo que nos hubiera permitido poder entender esto es haber salido, supongamos, en 2018 y no haber terminado, como me pasó y como nos pasó a muchos, afrontando el fatídico agosto de 2019, el lunes después de las PASO, cuando todo cayó un 50% en dólares. Entonces, fíjense lo que era la cuenta corriente con Macri. O sea, fíjense lo que era esto. O sea, ya venía en el 2015 con Cristina, pero fíjense que con Macri empeora. O sea, porque Macri abre al exterior, abre la economía al exterior, pero no se hacen las reformas estructurales, entonces pasa a tener un gran déficit de cuenta corriente. Después comparamos con la actualidad y vamos a ver que hay bastante diferencia. Pero bueno, esto era lo que pasaba. O sea, claramente era una situación que ahora uno se da cuenta de que duraba mientras duraba el financiamiento. En el momento que se cortó el financiamiento, el gobierno hubiera tenido que hacer un ajuste, que fue el que eventualmente terminó haciendo, tarde, mal, a las apuradas, improvisando, que lo terminó haciendo, y desgraciadamente no le alcanzó. O sea, no le alcanzó, bueno, se votó de vuelta al peronismo, kirchnerismo, y bueno, tuvimos los 4 años que tuvimos anteriormente, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, o sea, a ver, la convertibilidad más o menos igual. O sea, si yo miro la balanza comercial de Argentina, también la convertibilidad es lo mismo. La convertibilidad explota más o menos con un déficit fiscal del 4 y pico, 5 más o menos. Entonces, estamos como en situaciones parecidas. O sea, gobiernos que tienen déficit fiscal, o sea, fíjense que estoy hablando de contextos monetarios diferentes, tipo de cambio fijo en un caso, tipo de cambio flotante con Macri, a pesar de que el tipo de cambio dentro de todo se mantenía bastante estable. Pero en ambos casos el problema fue el mismo, obviamente con magnitudes diferentes porque la convertibilidad explota y se lleva puesto todo. Lo de Macri fue bastante jodido, no tan traumático como la convertibilidad, donde el PBI después de la convertibilidad cae 12% en dólares, también que porque el tipo de cambio se va de 1 a 3. Entonces los contextos son diferentes, pero las crisis son muy similares. O sea, exceso de gasto público, gasto público recurrente y gasto público para financiar justamente gastos improductivos, o sea que no era para mucha inversión en infraestructura, por ejemplo. Entonces es un gasto público, es un déficit fiscal que se sostiene mientras haya financiamiento. A finales de los 90, a principios de los 2000, 2001 se termina el financiamiento y terminó volando todo. En 2018 con Macri se le termina el financiamiento, va al Fondo Monetario, bueno, eso genera mucha antipatía en la sociedad, ya era muy tarde para corregir los desequilibrios, se le vinieron las elecciones y bueno, y también es cierto que tampoco había convicción, o sea, porque Macri es un socialdemócrata, o sea, es, como ya lo he comentado en otros informes, un tipo de centro, es un Macron, o sea, un tipo así, con esa línea de pensamiento, más centroizquierda, izquierda muy moderada, keynesianismo, bueno, ese tipo de político, y obviamente que con su gobierno, obviamente con la alianza con el radicalismo, sabemos que el radicalismo es de izquierda, pero es abiertamente de izquierda. Entonces sabemos qué tipo de gobierno era. Me sigue llamando muchísimo la atención que hasta el día de hoy haya gente que diga que Macri hizo un gobierno de derechas. Está bien, opiniones son opiniones, pero claramente tampoco, cuando llegó el momento de hacer las correcciones, tampoco se hicieron. O sea, se hicieron a destiempo, se hicieron muy tarde, y bueno, el resultado desgraciadamente fue el que vimos, ¿no? Entonces ahora lo mismo, o sea, ahora yo necesito entender esto, entender cuáles son los determinantes de la cuenta corriente para ver qué está pasando en este momento y si puede ocurrir otra vez lo mismo que pasó al final de la convertibilidad, pero sobre todas las cosas por el contexto mucho más parecido del final, o sea, o lo que fue el 2018 y el 2019 de Macri. Entonces, cuando yo veo todo el desarrollo que hace de Gregorio del déficit de cuenta corriente,
Entonces, lo que dice, bueno, obviamente que está compuesta por la balanza comercial, que registra las exportaciones y las importaciones, más el pago de los intereses de deuda, las remesas que se giran al exterior o que vienen del exterior, y bueno, y obviamente también aparecen por ahí las reservas del Banco Central. Entonces, a mí la fórmula que me gusta es esta, donde están acá justamente los determinantes, donde dice que la cuenta corriente es deficitaria, o sea que ellos lo ponen con cuenta corriente menor a cero, cuando el ahorro privado es bajo porque, por ejemplo, se consume mucho. Entonces, esto es un poco lo que contaba recién, el tema de finales de los 90, o sea, cuando se te aprecia mucho el tipo de cambio, termina por haber poco ahorro, que eso lo vamos a ver ahora, porque si les interesa, yo sé que por ahí la teoría económica a mucha gente le aburre bastante, pero estás en Argentina, o sea, estás en Argentina, saber de economía no es opcional si vivís en Argentina. Y el lunes pasado, Milei estuvo con Fantino, que le hizo como una entrevista, podríamos decir, de más de 3 horas, donde Milei estuvo principalmente hablando de economía, de la historia de economía, de keynesianismo, y en un momento él habla de las curvas de ahorro de inversión determinadas por la tasa de interés, y son las mismas curvas que utiliza acá de Gregorio, acá en este libro. Ahora las vamos a ver a continuación, pero me parece muy importante porque o sea, te permite entender dónde estamos parados. Entonces, lo que dice acá de Gregorio es que la cuenta corriente puede ser deficitaria, por ejemplo, cuando el sector privado ahorra poco. Después vamos a ver acá abajo qué es lo que pasa también cuando el gobierno, el sector público, ahorra poco, que es el caso típico de Argentina. En Argentina generalmente el sector privado es bastante ahorrador, y cuando digo sector privado digo las empresas, porque justamente si tenés un sector público que es tan desahorrador, o sea, tan gastador, tiene que ser compensado de alguna manera. Entonces el sector privado de Argentina ha terminado siendo muy ahorrador. O sea, tal es así que vieron que se dice habitualmente que los argentinos tienen un PBI en el exterior, en propiedades, en cuentas en el exterior. O sea, que los argentinos tienen un PBI en el exterior. O sea, ¿eso qué quiere decir? Ahorro privado. Aún así, como tenemos tendencia también a que se aprecie el tipo de cambio, a veces tendemos, como fue a finales de los 90, tendencia a que se consuma mucho. Entonces, una economía que consume mucho, entonces ahorra poco. Entonces, como tenés un exceso de importaciones, tenés una cuenta corriente que es más deficitaria. Entonces, bueno, sería el caso, o casos de países que sufren crisis, que por lo tanto tienen que reconstruir, o sea, tienen que gastar. Entonces, lo que dice, bueno, es que el ahorro externo, o sea, cuando vos tenés un déficit de cuenta corriente, por ejemplo, financiado con deuda, lo que quiere decir es que estás viviendo por encima de tus posibilidades. O sea, vos como país estás consumiendo más de lo que estás generando. ¿Y quién te financia eso? Vamos a suponer que lo estás financiando con deuda. Lo está financiando el ahorro de otro país, de otra persona del exterior. Por ejemplo, un inversor estadounidense que ahorró y se compró un bono argentino. Entonces hay ahorro externo que está financiando el déficit de cuenta corriente, o sea, el gasto por encima de tus posibilidades de Argentina, por ejemplo. O sea, en teoría, o sea, lo que debería pasar es que el planeta, digamos, el planeta en su conjunto debería dar un saldo de cuenta corriente de 0, o sea, porque el déficit de uno se compensa con el ahorro de otro. Está hecho el cálculo también, creo que en el libro de Krugman estaba hecho el cálculo y daba más o menos 0, pero en algunos casos no, por algunos errores. Pero bueno, se supone eso, ¿no? Se supone que si yo como argentino, o sea, nosotros como Argentina, como país, queremos vivir por encima de nuestras posibilidades, o sea, con una cuenta corriente deficitaria, lo que quiere decir es que tiene que haber otro país, por ejemplo, Noruega, que ahorre y nos compre los bonos argentinos que van a terminar financiando ese gasto. Entonces, lo que dice acá de Gregorio es que justamente, como dice ahí, lo que importa es que sea sostenible. O sea que si vos vas a financiar un mayor consumo de la población, por ejemplo, emitiendo deuda, lo que importa es que sea sostenible. El caso de Estados Unidos obviamente es un caso diferente. Estados Unidos tiene una cuenta corriente que es constantemente deficitaria, pero bueno, Estados Unidos es la economía desarrollada que más crece en el mundo, la deuda, o sea, Estados Unidos tiene una cuenta corriente que es deficitaria. ¿Cómo financia Estados Unidos esa cuenta corriente deficitaria? Con deuda, emitiendo deuda. Tiene más del 100% de deuda con respecto al PIB. Pero ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos es una economía productiva y lástima que me olvidé poner el gráfico, me olvidé de traer el gráfico. Es una economía que no solo que es productiva, sino que hasta más o menos mediados de los 2000, hasta la crisis financiera del 2008 podríamos decir,
Estados Unidos y Europa tenían una productividad bastante similar, pero a partir de ahí Europa se estancó completamente con su productividad por todo el tema del exceso de regulaciones y Estados Unidos siguió aumentando. O sea que hoy Estados Unidos en cuanto a productividad le saca un margen muy muy marcado a Europa. Entonces, Estados Unidos tiene una cuenta que todos los años es deficitaria. La financia con deuda, pero por el momento, y creería que por un tiempo largo, la deuda que emite el gobierno de Estados Unidos sigue siendo pagable, sigue siendo sostenible. Entonces, por eso se puede dar ese lujo, porque aparte es una economía que crece todos los años, que sigue creciendo y cuya productividad sigue mejorando. Eso es fundamental. Y si uno busca, si ustedes, no sé, vayan a Google y pongan productividad de Estados Unidos versus productividad de Unión Europea y van a encontrar un gráfico donde van a ver que hasta el 2008 están igual y de repente ahí divergen y Estados Unidos sigue subiendo casi sin freno hasta el COVID, por ejemplo, y Europa está estancadísima por la respuesta que tuvo Europa a la crisis, que fue una respuesta de asistencialismo en lugar de unas respuestas de austeridad, de ajuste de gasto público, de ir a superávit fiscal, bueno, todo más o menos lo mismo que está haciendo Milei en este momento. Después, por otro lado, la cuenta corriente puede ser deficitaria cuando la inversión es alta. En este caso, lo que dice el ahorro externo, el ahorro del exterior, podría estar agregando al ahorro nacional y por lo tanto aumenta el ahorro, al aumentar el ahorro total, aumenta la inversión. Eso se ve después, creo que lo tengo un poquito más adelante. Es básicamente lo que pasa cuando tu país empieza a industrializarse. El caso que pone, por ejemplo, Sturzenegger, en el libro de él, es el caso de Noruega. También lo pone siempre Arriazu al caso de Noruega, donde obviamente Noruega tuvo una cuenta corriente que fue deficitaria durante creo que 20 y pico de años, porque entraba mucha inversión extranjera directa. Obviamente, si te entra mucho dinero del exterior para financiar los proyectos de infraestructura, por ejemplo, pozos petroleros en el Mar del Norte, en el caso de Noruega, lo que pasa es que obviamente te entra mucha inversión extranjera directa y ahí obviamente te entra como si fuera una importación. Entonces tenés importaciones que exceden mucho las exportaciones. Con Australia pasó lo mismo para desarrollar todos sus yacimientos de minerales y de energía. Con Singapur pasó lo mismo. Fíjense, vayan a expansión, datosmacro.expansión.com, ponen Singapur y van a ver que la balanza comercial de Singapur, que es una islita ahí que era un pantano lleno de cocodrilos hace 50 años y hoy es uno de los países con PIB per cápita más alto del mundo, también fue un país que en ese caso la inversión extranjera no entraba para financiar pozos petroleros porque no había, sino para construir toda la industria de servicios financieros que tiene Singapur y todo el tema portuario, bueno, todo el tema de comercio internacional. Entonces pasaba lo mismo. Entonces, si vos tenés mucha inversión extranjera, tenés una cuenta corriente. Entonces, ese sería el caso aceptable, el caso deseable. O sea, y por eso me parece tan importante, porque en el caso de Macri, cuando la cuenta corriente era tan deficitaria, o sea, la cuenta corriente de Macri era tan deficitaria, porque se usaba, o sea, y se usaba para pagar gasto corriente, o sea, la deuda que se tomaba en el gobierno de Macri se usaba un poco para infraestructura, sí, para obra pública, pero después se usaba para pagar gasto corriente, o sea, era algo que o sea, que eso, como decía el profe de Pablo, no era sostenible. Milei también en aquel momento hablaba justamente de que no era sostenible, pero volvemos a lo mismo. Vos podés estar un año, 2 años hablando y viste, llega un momento que uno dice, bueno, che, loco, estás hablando siempre lo mismo, estás diciendo que esto explota, estás diciendo que esto explota y no explota nunca. Bueno, pasa eso, pasa que esta herramienta, por más que te da esa información, no es de market timing. No te permite saber, ok, esto va a explotar dentro de los próximos 4 meses. No tenés forma. Pero al saber que es sostenible o no es sostenible, lo que ocurre es que vos decís, bueno, me quedo invertido en Argentina, empiezo a salir de Argentina, sigo comprado tranquilo en Argentina, y bueno, por el momento, vamos a ver ahora cómo están los datos de la cuenta corriente argentina, pero yo digo, si yo analizo esto, la verdad que por ahora me quedo tranquilo. Por último, vemos ahí que dice que la cuenta corriente puede ser deficitaria cuando el ahorro del gobierno es bajo. Tal vez porque el gobierno gasta mucho. No sé si les suena de algún país que ustedes conozcan. Esto se conoce justamente como los déficit gemelos. Déficit fiscal con déficit de cuenta corriente. Esto es Macri, básicamente. Y fue el final de la convertibilidad también. O sea, déficit fiscal y déficit comercial. O sea, vos tenés un gobierno que ahorra poco, o sea, gasta mucho. Entonces, al gastar mucho, sobre todo si gasta en bienes nacionales y sobre todo si gasta y financia con deuda, empiezan a entrar dólares, empiezan a encarecerse los bienes nacionales, entonces tenés un aprecio del tipo de cambio real, se te aprecia el tipo de cambio real. Entonces es un círculo vicioso,
Es un círculo, es un deterioro que se va retroalimentando a sí mismo hasta que en algún momento se vuelve insostenible. Por ejemplo, cuando te empezás a quedar sin reservas. Entonces en algún momento salta el tipo de cambio. Bueno, cuando se termina el financiamiento, con Macri fue muy claro. Es abril, mayo, junio del 2018. Y me gusta mucho acá el libro de Gregorio, porque explica bastante, o sea, dice, vamos a hacer una analogía con el hogar, supongo que un hogar gasta más de lo que recibe, si fuera un país tendría un déficit de cuenta corriente, como dice acá. Ahora bien, el exceso de gasto se debe financiar de alguna manera, por ejemplo, el hogar se puede endeudar, puede sacar plata que tenía en el banco, puede vender algunas acciones que tuviera en la familia, todas esas transacciones corresponden al financiamiento del déficit. Lo opuesto ocurriría si tiene un superávit, es decir, que reduciría la deuda prepagándola. Por ejemplo, si la familia de repente tiene un superávit, entonces si tiene deudas, puede cancelarla de manera anticipada, podría aumentar su cantidad de depósitos en el banco, podría hacer algún tipo de inversión, no sé, un plazo fijo, por ejemplo, etcétera. Dice, es decir, acumularía activos. Sería un error pensar que el hogar puede gastar ese exceso en un viaje, por ejemplo, el exceso de cuenta corriente. Decía, sería un error pensar que el hogar puede gastar ese exceso en un viaje, porque en ese caso, ese gasto se contabilizaría en la cuenta corriente y tal vez entonces no haya exceso de ingresos, porque te lo terminás gastando todo. Por supuesto que la diferencia entre el financiamiento y los gastos, bueno, no siempre es obvia, bueno, y explico un tema técnico de lo que es la cuenta corriente y la cuenta financiera. Entonces, lo que marca acá, bueno, de vuelta en el tema de que esto es una identidad contable, entonces más o menos la cuenta corriente con la cuenta financiera tiene que dar, no voy a aburrir un poco con eso, pero acá empieza a hablar un poco también del tema de las reservas del Banco Central. Entonces dice, si un déficit en la cuenta corriente que demanda divisas en términos netos no alcanza a ser cubierto con la entrada de capitales, por ejemplo, con deuda o con exportaciones, bueno, en este caso si tienes déficit quiere decir que las importaciones son mayores que las expo. Entonces lo que ocurre es que el Banco Central deberá vender las divisas que faltan. Por lo tanto, una desacumulación de reservas del Banco Central es equivalente a una entrada de capitales. O sea, el Banco Central liquida posiciones que tiene en bancos extranjeros, o sea, posiciones de dólares, e ingresa las divisas para su uso en el país. De manera opuesta, o sea, la acumulación de reservas es equivalente a una salida de capitales. Por eso a veces cuesta tanto entender este tipo de conceptos porque son bastante contraintuitivos. Uno no creería que una compra de reservas es una salida de capitales, pero técnicamente para lo que es la contabilidad de la balanza de pagos funciona como una salida de capitales. O sea, el Banco Central compra las divisas tal como lo haría un individuo o un banco privado y las deposita afuera aumentando su cantidad de reservas internacionales. Entonces, todo esto me parece sumamente importante y ahora vamos a pasar a la página 213 para terminar de explicar, porque si no se me hace demasiado largo otra vez el video, pero bueno, es el último del año. La página 213 vuelve a hablar de la cuenta corriente, ya pero en el capítulo de economías abiertas, bien puntualmente hablando de la cuenta corriente. Otra vez hablando, por supuesto, que la cuenta corriente es la diferencia entre el ingreso de un país y su gasto. El superávit corresponde a un exceso de ingreso respecto al gasto. Y me importa mucho esta imagen, que es la que yo les decía, de la cual habló Milei el otro día con Fantino, donde habla de la curva de ahorro, que es una función creciente de la tasa de interés. O sea, cuanto más alta es la tasa de interés, más incentivo hay para que la gente ahorre y ponga un plazo fijo. Por ejemplo, pensemos obviamente que cuando un plazo fijo te rinde, no sé, 70% anual, vamos a hablar en números argentinos, cuando un plazo fijo te rinde 50% anual, la gente tiene más tendencia a querer hacer un plazo fijo que cuando rinde 10% anual, porque es una función creciente de la tasa de interés. Y la inversión que está acá es una función decreciente, porque cuanto más baja la tasa de interés, menor es el costo de capital de tomar financiamiento para hacer una inversión, entonces más incentivo hay, o sea, cuanto más baja la tasa de interés, menos incentivo hay a ahorrar y más incentivo hay a invertir, hasta que, bueno, uno llega a un equilibrio. Lo que dice acá, por supuesto, de Gregorio es que cuando una economía se abre al resto del mundo, lo que ocurre es que la tasa de interés tiende a bajar, porque empiezan a entrar capitales, porque si un país está cerrado y de repente se abre, quiere decir que puede haber inversiones que pueden ser bastante más productivas. Dice, cuando un país tiene un déficit en cuenta corriente, significa, mirando la definición B, bueno, una definición anterior del libro, o sea, cuando tiene un déficit de cuenta corriente, que su ingreso es menor a su gasto. Acá ingreso, o sea,
porque Milei usa el mismo término ahí en la entrevista con Fantino, suele usar el ingreso, pero ingreso acá tenemos que pensarlo no como mi salario, no como mi ingreso, mi salario, sino como el PBI, o sea, lo que produce un país. Dice, significa que su ingreso es menor a su gasto y por lo tanto el resto del mundo le está prestando los bienes faltantes. En este caso, la economía tiene un ahorro externo positivo, o dicho de otra manera, el exterior le está proveyendo los fondos prestables. El equilibrio de una economía abierta, bueno, será entonces la figura 7.1, que esta figura se considera el caso más tradicional en países de desarrollo, o sea, la tasa de interés de una economía cerrada es mayor al de una economía mundial. Esto pasó, por ejemplo, en España, cuando se implanta el euro, o sea, cuando España deja de tener la peseta y pasa a tener el euro y a estar integrada con el resto, monetariamente con el resto de la Unión Europea, lo que ocurre con la tasa de interés en España es que baja, y baja mucho, al punto de que se genera un exceso de inversión, al punto que seguramente habrán escuchado el tema de la burbuja inmobiliaria en España, que se construyeron 1 millón de pisos, como le dicen ellos, 1 millón de departamentos en zonas del país que no tenían tanta demanda. O sea, no es que se construyeron 1 millón de departamentos en Madrid, Barcelona, Valencia, donde se necesita la vivienda, sino que se construyeron en un montón de lugares y en muchos casos donde ni siquiera había demanda. Entonces se generó esa burbuja inmobiliaria. Entonces lo que dice acá de Gregorio es eso. Entonces, para terminar entonces con esta parte, lo que dice esta economía, o sea, la economía que se está abriendo, dice, tendrá un déficit de cuenta corriente. Entonces, para entender lo que ocurre, dice, basta pensar cómo una economía puede tener un ahorro bajo respecto del ahorro mundial o tener una inversión alta. O sea, tendríamos que pensar cómo sería este caso, ¿no? Donde la tasa de interés está por debajo del equilibrio, tenemos una economía con ahorro bajo, con inversión alta. Entonces, lo que dice es, lo primero que puede ocurrir es que una economía con bajos ingresos y con gente sin muchas intenciones de ahorrar, ya que apenas les alcanza para asumir. O sea, un país pobre generalmente va a tener que tener un tipo de cambio bastante más depreciado que un país desarrollado. Entonces, en Argentina, cuando se aprecia mucho el tipo de cambio, tenemos que empezar a sospechar si esa situación es sostenible. Yo creo que en este caso la situación es sostenible, pero por pura lógica uno tiene que pensar, un país pobre donde la gente no puede ahorrar mucho, entonces es un país donde el tipo de cambio tampoco no debería ser un tipo de cambio muy apreciado. Entonces, cuando estamos con un tipo de cambio apreciado, viviendo, o sea, viajando a Miami, como pasaba en 2014, sí, más o menos 2013, 2014, como pasaba a finales de los 90, o sea, cuando estamos sintiendo que estamos viviendo en una anormalidad, bueno, sepamos que si la situación es insolvente, es insostenible, en algún momento, tarde o temprano, explota. Entonces, lo que dice acá de Gregorio también es que puede pasar lo segundo, de que de repente tenés una economía como puede ser la Argentina, donde, o como puede ser Noruega, cuando descubrió los yacimientos petroleros del gas del norte, que es un país donde la inversión es muy rentable. Entonces, como es un país donde la inversión es muy rentable, te empieza a entrar mucha inversión extranjera directa, con lo cual también tenés el problema que tenés un déficit de cuenta corriente, pero es un déficit sano de cuenta corriente. Entonces dice, los países en desarrollo tienen déficit de cuenta corriente, mientras que las economías desarrolladas ocurre lo contrario. Entonces, acá está la cuestión. O sea, no está mal, no está mal que eventualmente Argentina tenga un déficit de cuenta corriente. Lo que importa es por qué ocurre ese déficit de cuenta corriente y si es sostenible o no es sostenible. Lo que vemos acá, el tercer trimestre de 2024, que por el momento la cuenta corriente, como vemos, de Argentina es superavitaria. Entonces, todo esto fue para decir, miren, yo voy a estar prestando atención a esto, a la cuenta corriente, por toda esta teoría que acabo de explicar y que seguramente volveré sobre esto mismo varias veces durante el 2025 para que vayamos viendo trimestre a trimestre qué es lo que está pasando, a ver si la apreciación del tipo de cambio es sostenible. Si el tipo de cambio nuestro estuviera apreciado y tuviéramos una balanza comercial muy deficitaria, como fue el caso de Macri, entonces estaría preocupado. Fíjense que acá incluso pone, acá por ejemplo, fíjense que acá pone el resultado de la balanza de pagos, cómo estamos ahora, acá en el primer año de Milei, cómo fue el último año del gobierno de Alberto, aunque en realidad era el gobierno de Alberto y Massa.
vemos acá todo lo que pasó en los años anteriores y qué fue lo que pasaba con Macri. Esto, ojo, esto tampoco hay que verlo como algo muy positivo, porque acá lo que tenemos que ver, porque uno miraría esto y diría, che, pero bastante bien, por lo menos 2020, bueno, 2020 fue el año del COVID, 2021, fíjate, balanza comercial bastante positiva, sí, pero también tengamos en cuenta que la balanza comercial acá era positiva o ligeramente deficitaria, porque también era cierto que la economía estaba muy cerrada. O sea, uno diría, bueno, no es conveniente tampoco que la economía se cierre demasiado, porque o se acordarán de lo que era Moreno con Cristina, o sea, con todo el control de importaciones. En un momento Moreno estaba con un control absoluto de todo lo que era el comercio exterior, o sea, entonces cuando vemos por ahí esto, podemos decir, qué bien el gobierno de Alberto, cómo equilibró la balanza comercial, y no es tan así, porque se equilibró a la fuerza de restringir. Se acordarán de las iras y bueno, de todo lo que pasaba en el gobierno anterior. Pero bueno, esta era la situación en el gobierno de Macri, con 10.000 palos, o sea, era mucho. Yo veo que acá, a ver si era por acá, que estaban los números, hay números, a ver si estaba acá en el de Macri también. O sea, yo miraba el de Macri, o sea, fíjense lo que era la cuenta corriente, o sea, la diferencia entre importaciones y exportaciones de Macri. O sea, 2016 menos 15.000 palos, 2017 menos 30.000 palos. O sea, extremadamente deficitaria la cuenta corriente. Y uno decía, ¿cómo se financiaba esto? Bueno, acá están las necesidades de financiamiento, que básicamente era deuda. O sea, era extremadamente deficitario. Y acá, por supuesto, está todo. Está el turismo, hay de todo. Pero entonces, acá cuando uno desglosaba, veía justamente que no era que estaba entrando inversión extranjera, sino que básicamente se estaban financiando gastos y que en algún momento eso se iba a terminar. Ahora vemos la situación bastante diferente. Vemos acá 2022, menos 4.000 millones. Dentro de todo uno podría decir, bueno, es sostenible. 2023, menos 21.000 millones. Acá está todo el problema también con los importadores, o sea, todo el problema que termina solucionando un poco Caputo con Milei, con Bausili en el Banco Central. Y ahora estamos así, estamos ahí con saldo positivo. De hecho, si uno mira acá y uno mira cómo está el saldo de la balanza comercial, vemos que está ahí con 1.400 millones de pesos, de dólares, perdón, 1.400 millones de dólares positivo. Vemos acá justamente que la exportación es principalmente agropecuaria, o sea, lo que yo les comentaba en informes anteriores, de que Milei quiere girar esto a que las exportaciones de energía crezcan muchísimo, sobre todo toda esta parte, el petroquímico. El automotriz, bueno, es básicamente por el tema del Mercosur, pero el complejo gasífero también tiene que crecer mucho. Y vemos acá que las importaciones, vemos acá algo bastante bueno, que se está importando mucha maquinaria. Para el complejo automotriz también un tema del Mercosur, o sea que tampoco es muy significativo, digamos, tampoco hay que prestarle mucha atención. Vemos acá cómo está creciendo el tema del turismo. Y vemos acá obviamente el tema de la inversión extranjera, porque obviamente está todo el tema de que obviamente hay que pagar intereses, de deuda, las empresas que hacen inversión extranjera después se quieren llevar sus dividendos, se quieren llevar su rentabilidad. Entonces, por ahora lo que estoy viendo es esto. Por ahora, o sea, yo voy a estar concentrado durante el año que viene en ver esto, y por ahora digo, bueno, en base a lo que analizo acá y a lo que aprendo gracias al libro de Gregorio, de la cuenta corriente, de ver lo que fue la experiencia de la convertibilidad y lo mal que terminó, de ver lo que fue Macri y las semejanzas que hay, por lo menos en términos de las condiciones monetarias, digamos, o sea, acá no hay tipo de cambio fijo, o sea, hay un tipo de cambio administrado, podríamos decirle, o sea, que se parece a lo de Macri, y vemos qué pasó con Macri. Veo que ahora todavía estamos lejos, y convengamos eso, Macri tuvo muchos años, tuvo bastante tiempo, tuvo 2 años y medio de fuerte déficit de cuenta corriente, pero claro, financiado con deuda. Entonces, ahora la situación es muy diferente. Tenemos superávit fiscal, eso hace toda la diferencia, hace muchísima diferencia. Porque los casos anteriores era déficit fiscal, financiado con deuda, se te aprecia el tipo de cambio. Bueno, ahora el tipo de cambio está apreciado, pero la situación es más sostenible. Veremos qué pasa con la balanza comercial durante este último trimestre, que va a salir seguramente primeros meses del próximo año. El informe de balanza comercial posiblemente salga para febrero. Pero bueno, si no cambia demasiado, bueno, iremos viendo eso, porque ahí también está el tema de la acumulación de reservas. La acumulación de reservas también va a depender mucho de la relación de Argentina con el exterior. Si Milei consigue un préstamo del FMI, bueno, irá por ese lado. Pero si no, hay realmente fundamentos
para que se produzca una acumulación natural de reservas, porque lo cierto es que la gran mayoría de los países del mundo, incluso países emergentes, no tienen problemas de reservas. Es un residuo incluso la acumulación de reservas. Cuando uno lo lee en la teoría, es como un residuo del intercambio comercial. Para Argentina siempre ha sido un gran problema. Entonces iremos monitorizando eso, iremos viendo esto, pero por ahora, por lo menos digo, la situación es mucho más sostenible. Es mucho más sostenible de lo que era anteriormente. Así que yo en ese sentido estoy muy invertido en Argentina y muy tranquilo. O sea, cuando yo veo estos números, cuando veo lo que pasó anteriormente, cuando entiendo qué pasa con la balanza comercial, con la cuenta corriente, cómo se están financiando, cómo se está financiando esta cuenta corriente, obviamente en este caso se está financiando directamente con las propias exportaciones. ¿Qué es lo que quiere hacer Milei el año que viene con el tema de energía, de petróleo, de gas, de minería, para que justamente ahí estén las exportaciones que vayan a financiar el aumento de importaciones que se va a producir por el crecimiento económico? Entonces digo, bueno, las cosas están por ahora en un contexto sostenible. Así que en ese sentido me siento muy tranquilo para tener bancos durante 2025 y para tener YPF, Pampa, Vista Oil, Distribuidoras Cuyana, lo que va a ser después de Ecogás, Autopista del Sol, otra empresa, no sé, Transener, si uno quiere. Yo creo que con todo eso uno tiene más que suficiente para aprovechar esto que está ocurriendo en Argentina, que por ahora parece ser sostenible. Así que bueno, yo les deseo entonces un muy feliz año nuevo, o sea, que terminen bien el 2024, que arranquen mejor el 2025, y bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Ya saben que si se quieren comunicar pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Chau, nos vemos en 2025.